de un pensamiento occidental. Lo voy a mostrar acá. Cuando nosotros pensamos en el beso de Judas, pensamos que el beso fue en la mejilla, que hasta actualmente es una forma de cordialidad entre dos personas que se despiden o que se encuentran, un beso en la mejilla. Y de esa manera nos han retratado lo que es el beso de Judas. Sin embargo, el beso de Judas no fue en la mejilla. El ósculo santo, que es una tradición antigua del cristianismo y que probablemente se refleja en la tradición de Jesús, es un beso en los labios. Ese es el famoso ósculo santo. A nosotros nos puede parecer algo que no concuerda con nuestra cultura. Recordemos que son culturas diferentes, el occidente y el Medio Oriente. Y cuando nosotros nos retratan el medio en cuanto al beso de Judas en las películas o en algunas imágenes, lo retratan desde el pensamiento occidental y no desde la cultura realmente sucedida. Nosotros pensamos que fue un beso en, en la mejilla. Sin embargo, eso está muy alejado de la realidad. Aquí tenemos una imagen de la Edad Media que retrata el ósculo santo o el beso santo, y este beso es dado a Jesús en la traición. Y era un beso en los labios, no era un beso en la mejilla. Anteriormente, esto causó muchos problemas en la iglesia cristiana. En el libro en el libro del pensamiento cristiano, eh, que es un libro de historia, nos relata acerca de los problemas que tuvieron los cristianos acerca de esta tradición o de estas prácticas que se realizaban en el cristianismo y se dejó de hacer en el cristianismo debido a las diferentes repercusiones que tenía un beso en los labios. Y era un beso que se daban los hermanos, hombres con hombres y mujer con mujeres. Al principio se realizaban este beso santo, este ósculo santo, entre el mismo sexo, lo que eso ocasionó que algunos argumentaran que en esas fiestas de agape o esas fiestas se realizaban orgías sexuales dentro de la iglesia. Era la crítica que los paganos le estaban haciendo al cristianismo debido al beso santo. Sin embargo, no nos adelantemos, vamos a analizar lo que es el beso de Judas, vamos a ver el texto griego y vamos a ver qué palabra se utiliza o se utilizó el evangelista para narrarnos lo que es el beso de Judas. Aquí tenemos, aquí tenemos lo que es el texto donde aparece el famoso beso de Judas. Dice, vamos a leer el versículo 43 al 45. Estoy un poco mal de la garganta. Dice, luego, hablando él aún, vino a Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dicho y dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces aquí estamos viendo la narrativa del Evangelio de Mateo que nos está narrando acerca del beso de Judas. Y ahora vamos a ver el texto griego, que vamos a ver algo interesante que está sucediendo aquí. El texto griego que se tradujo al español en la Reina Valera 60 como beso, es la palabra catafileo. Y algo interesante acá es de que
Es un verbo compuesto de dos palabras, catafileo. La primera palabra en el texto griego que nosotros estamos analizando nos quiere hablar de una intensidad al momento del beso. No nos está hablando de cualquier beso, nos está hablando acerca de un beso intenso. Sin embargo, al traducir el texto griego al español, muchas veces se pierde cierto sentido idiomático al pasar de un idioma a otro idioma. Entonces se ha traducido de forma en que nos dé el significado del beso. Sin embargo, en el texto griego podemos ver de que está formada por dos palabras, catafileo, que por lo general nos habla de una intensidad al momento del beso. Entonces, aquí lo que nos está narrando el Evangelio de Mateo, nos está hablando acerca de que el beso que Judas realizó a Jesús o que dio a Jesús era un beso intenso, un beso cargado de emociones, o podemos decirlo, eh, trató de dar un beso cargado con emociones, sentimientos, un beso que estaba cargado con muchas emociones. Y podemos comprender aquí un poco más acerca de Judas y nos abre muchas interrogantes. ¿Por qué Mateo no puso solamente fileo, sino puso en el texto griego catafileo? Catafileo ya no nos habla solamente de un simple beso, sino nos habla de un beso cargado de sentimientos o cargado de emociones o un beso intenso, es lo que nos da el sentido en la palabra griega. Y aquí nos abre muchas interrogaciones. ¿Realmente Judas al momento de besar a Jesús sintió arrepentimiento o sintió eh, ese sentimiento de despedida hacia su maestro? ¿Realmente la traición fue idea de Judas? Y aquí entran muchos aspectos críticos. ¿Realmente Judas traicionó a Jesús o simplemente estaba cumpliendo con un propósito del apostolado? La palabra catafileo se encuentra eh, como la palabra griega que utiliza Pablo para el ósculo santo. Si nosotros analizamos la palabra que nos dice Pablo, ósculo santo, está hablando de catafileo y está hablando de un beso santo. Y si nosotros hacemos una investigación acerca de esta palabra, en qué otros lugares se encuentra la palabra griega catafileo, podemos encontrarlo en varias historias del Evangelio donde nos narra un encuentro emocional y sentimental. Por ejemplo, cuando, cuando el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, recorremos la historia del hijo pródigo que malgasta el dinero y los recursos de su padre y la herencia de su padre, aún estando vivo. Entonces, cuando regresa, el padre besa fervientemente a su hijo. Y ahí el autor utiliza la palabra catafileo, que esta palabra está cargada de emociones. Ahí podemos encontrar esta palabra también. Y también lo podemos encontrar la palabra catafileo, la podemos encontrar cuando Pablo se despide de los hermanos de la iglesia y tiene que ir a Jerusalén. El texto nos dice de que los hermanos abrazan a Pablo en el cuello y que lo besan y utiliza la palabra catafileo. Entonces, la palabra catafileo no solamente es un simple beso y sino que está cargado con una intensidad o una mezcla probablemente de emociones o de sentimientos. La palabra catafileo no solamente nos habla de un beso, nos habla de algo intenso, un beso intenso cargado de emociones y probablemente de sentimientos.
Estoy un poco mal de la garganta, no pensaba grabar nada, pero vamos a compartir un poquito más. Entonces ya vimos esta palabra que encontramos, catafileo, y vemos de que esta práctica cristiana no era un beso en la mejilla, era un beso en los labios. Y esto nos marca una intimidad entre dos personas, o en este caso, entre la hermandad cristiana. Y el hecho de encontrar a Judas besando a Jesús en los labios y de una manera intensa y cargada de emociones, eh, nos brinda más interrogantes. Y nos preguntamos hasta qué punto Judas era tan cercano a Jesús a tal grado de poder besarlo en la boca, en los labios. Em, en la narrativa canónica solamente encontramos la referencia del ósculo santo en el beso de Judas, en el beso de la traición, y recordemos de que existen relatos apócrifos que nos hablan de otra versión de la traición. ¿Realmente Judas traicionó a Jesús? ¿O simplemente estaba cumpliendo con una misión de Jesús? ¿Estaba cumpliendo con un propósito que solamente podía cumplir él? Podemos ver cómo tradiciones posteriores redactaron cierto pensamiento de los cristianos que no entró al canon del Nuevo Testamento, pero que el hecho de tener un escrito que habla acerca de este pensamiento nos hace ver de que habían aún en las comunidades cristianas antiguas ciertas tradiciones que afirmaban de que Judas no había traicionado intencionadamente a Jesús, sino que estaba cumpliendo solamente con una responsabilidad del apostolado para que se cumpliera todas las cosas que habían sido escritas de Jesús. Tenemos el Evangelio apócrifo de Judas, donde nos narra de que Jesús le ordenó a Judas de que él sería entregado por Judas. Y algo interesante aquí que habla el Evangelio apócrifo de Judas es de que Judas era el único apóstol que entendía bien la misión de Jesús. Y ahora recapitulando y nosotros analizando los evangelios canónicos, el evangelio de Marcos, que es el menos teológico, nos narra una crítica a los apóstoles, de que ninguno de sus apóstoles comprendían realmente la misión de Jesús. Y tenemos el Evangelio de Judas que nos habla de la misma forma que el Evangelio de Marcos, que nadie más entendía realmente la misión de Jesús, sino que solamente lo entendía el apóstol Judas y de que Judas era muy cercano a Jesús. Eso nos habla el Evangelio apócrifo de Judas. Entonces es una tradición que circulaba en el cristianismo antiguo y podemos ver cómo influenció este pensamiento que probablemente haya surgido de que Judas hubiera tenido ese acercamiento tan íntimo con Jesús al grado de poder besarlo en los labios. Y no solamente eso, tenemos en el texto griego que nos habla de que no fue un simple beso en los labios, sino que fue un beso intenso, un beso cargado de emociones o sentimientos. Si analizamos en dónde, en las ocurrencias de esta palabra, catafileo, y entonces podemos ver si realmente Judas en el momento de la traición probablemente estaba lleno de emociones y sentimientos y que probablemente él estaba entre varias mezclas de emociones al momento de entregar a Jesús. Recordemos en la narrativa de los evangelios que nos hablan que posteriormente Judas se arrepiente y trata de entregar las 30 monedas de,
de plata a los sacerdotes para que liberaran a Jesús. Entonces podemos ver de que había cierta relación entre Jesús y Judas, el apóstol Judas, y que probablemente sí hayan tenido un acercamiento muy íntimo. ¿Por qué? ¿O por qué llegamos a esa conclusión? Solamente tenemos dos personas, una que nos narra el Evangelio canónico y los Evangelios apócrifos nos hablan de otra persona que besaba a Jesús en la boca. Y esta no es nada más que María Magdalena. Entonces tenemos otro personaje en la apócrifa que besó a Jesús en la boca. Y este personaje era María Magdalena. Y en los evangelios apócrifos encontramos de que María Magdalena era la más cercana al Señor. Y María Magdalena era la compañera del Señor. Entonces podemos ver de que solamente hay dos personajes que encontramos en la literatura canónica y extracanónica que besaban a Jesús en la boca, y por lo tanto podemos asumir de que tenían una relación muy cercana. Recordemos de que Judas estaba a cargo del dinero de los apóstoles y del movimiento.